lo que está en juego alrededor de una investigación social es un conjunto de componentes, de factores que hay que ir construyendo y ir elaborando para poder llegar desde un problema, que fue la pregunta de investigación, o una pregunta de conocimiento, a una inferencia que responde a esa pregunta y da respuesta intenta una solución a ese problema planteado. Se trata de un proceso de producción de conocimiento que se va construyendo, no que está dado. No es que tenemos que captar un saber que existe en algún lado y que todavía lo ignoramos como si hiciéramos un trabajo monográfico o documental. No, no, esto hay que construir un conocimiento y ese proceso de construcción de conocimiento no es el mismo fenómeno, no es el mismo problema o no tiene los mismos problemas que un proceso de reconocimiento de hechos conocidos. Es decir, hacer un trabajo documental, monográfico, un estado del arte, lo que fuese, significa saber indagar e identificar qué es lo que se sabe sobre determinado campo, determinado tema o problema. Pero el proceso que nosotros estamos involucrándonos es en un proceso en donde hay que construir un conocimiento. Y ese conocimiento va a surgir de una inferencia, que es el final de un proceso en términos de los componentes. Problema, diseño de argumento, los supuestos subyacentes al problema, las hipótesis teóricas y operativas, el diseño metodológico que va a permitir analizar los fenómenos y generar un análisis a partir de esa identificación de los fenómenos. La aplicación al proceso de medición, vamos a hablar de este tema de medición, que es algo más complejo solamente que el hecho de estar, como lo conocemos ahora, como si quisieras medir la distancia que hay o la altura o el peso de un objeto. Pero que tiene la misma complejidad, pero que la idea de medición en el campo de las ciencias sociales es siempre un problema de conceptualización. Bueno, esto ahora lo vamos, y de, o de clasificación y conceptualización. Entonces, eh, lo que es el proceso de análisis, y hasta llegar a resultados y producir inferencias. Vamos a trabajar con métodos cuantitativos, por lo tanto, el análisis ya está prefigurado. Estamos necesitando un análisis que tenga que ver nos aporte herramientas del análisis estadístico, del análisis cuantitativo estadístico para llegar a los resultados. Esta es una particularidad de este seminario. No quiere decir que así deban ser las investigaciones. Una particularidad del seminario es esta. Por lo cual, el nivel de medición de las variables tiene que ser perdón, el nivel de medición de las variables va a tener que ser de medición, podrá ser ordinal, nominal o intervalar, pero tiene que ser un nivel de medición en el cual nosotros conceptualicemos y caractericemos y clasifiquemos las observaciones a partir justamente de una base de datos estadística. Y que eso va a estar prefigurado en el diseño. El diseño mismo va a tener, por lo tanto, un modelo de análisis de variables, entre variables dependientes, variables independientes, variables de control, variables descriptivas, de caracterización. El diseño mismo va a tener que organizar una estructura de relaciones causales o relacionales entre las variables que se expresan en una base de datos. Esa base de datos va a tener que tener esas variables y la unidad de análisis que compone a nuestra investigación. Una unidad de análisis es no solo la unidad de observación, es un componente teórico de la hipótesis, es un componente fundamental de la hipótesis. Las personas acceden a mejores o peores empleos dependiendo de su nivel de educación. Eh, em, hay detrás una unidad de análisis que esas personas que acceden más o menos a un mejor empleo son aquellas personas ocupadas. O en todo caso la población económicamente activa. Es un universo particular de la población el que está siendo objeto de análisis. Entonces, la hipótesis nos impone una unidad de análisis. Y si tenemos hipótesis distintas, en términos de distinta unidad de análisis, empieza a operar un proceso en donde voy requiriendo de distintos diseños, de distintas estructuras de medición, de distintas quizás herramientas de análisis para llegar a distintos resultados. Piensen acá que un mismo problema, basado en los mismos supuestos, puede tener hipótesis distintas
pero con distintas unidades de análisis, y eso obliga a partir de ahí a un proceso de construcción de un diseño, de un nivel de medición, de un tipo de análisis y de llegar a resultados que no necesariamente son correlacionados, están correlacionados entre sí, o quizás sí, pero en todo caso esa inferencia que hay que hacer es justamente qué tan correlacionadas están los resultados de distintas hipótesis alrededor de un mismo problema a partir de los mismos supuestos. Bien, entonces esta estructura es una estructura que es dinámica, que es creativa, que no es una estructura fija, es una estructura dinámica, por lo cual es probable que partamos de un problema con los mismos supuestos y podamos jugar con distintas hipótesis. Lo que ocurre es que a partir de eso tenemos que ir construyendo distintos diseños y ahí en más. ¿Bien? Por lo cual, este curso lo que convoca y obliga, casi obliga, o fuerza, no más que obliga, fuerza, es a que definan un problema, definan un conjunto de supuestos y se planteen una o a lo sumo dos hipótesis a partir de la cual empezar a ensayar los trabajos, los ejercicios estadísticos de diseño, medición, análisis y resultados. El trabajo práctico uno que ustedes presentaron hoy tiene justamente la perspectiva de que vayan organizando, simplificando su modelo, su problema y hasta las expectativas de resultados alrededor de un determinado diseño y no de muchos diseños, y que lo puedan ir conceptualizando mejor. Y que esto, bueno, pueda rendir frutos en tanto que el proceso de investigación que van a llevar, o el ejercicio de investigación que van a llevar adelante, justamente les va a ir generando nuevos desafíos a las hipótesis. Quizás, a ver, los resultados a los cuales llegan pueden no ser los satisfactorios y quizás estuvo afectado por el modelo de análisis y quizás no fue el modelo de análisis, sino que fue la instancia de medición, sino quizás está en una definición de un diseño errado en términos de las relaciones causales entre las variables, y o quizás está en las hipótesis un problema, o quizás está en los supuestos, y quizás está en el mismo problema, el problema de que los resultados no hayan sido los esperados. Así que eh, por lo cual, cuando uno avanza en un proceso de investigación, tiene esta característica que hay un alto grado de incertidumbre y en realidad uno va y vuelve por todos estos componentes. ¿Bien? Tratando de mantener como las agujas del reloj, haciendo que la aguja de los segundos vaya más rápida que la de los minutos y la de las horas más lenta. En este caso, la definición del problema y los supuestos tiene que modificarse más lentamente. Las hipótesis y el diseño podrían ir modificándose más rápidamente, pero lo que posiblemente cambie mucho y en manera sistemática, y que tenemos posibilidad de hacerlo por ensayo y error, es ir cambiando los niveles de medición, la estructura de la base de datos, la forma en que abordamos los análisis y por lo tanto el tipo de manipulación que hacemos de la información para llegar a determinados resultados que nos permitan tener inferencias más ciertas, sólidas o robustas frente al problema. Entonces, con esta lógica, cambiando más rápidamente los problemas, más rápidamente, perdón, más lentamente los problemas y los supuestos, un poquito más dinámicos, quizás son cómo voy ajustando las hipótesis y el diseño, y después cómo voy alterando niveles de medición, estructura de análisis y resultados, partiendo de alguna unidad de análisis que pasa a ser una unidad de análisis común a lo largo del diseño, la medición, el análisis y los resultados. Si quiero mezclar dos unidades de análisis en el modelo, en el diseño, en la medición o en el diseño, y a partir de ahí tratar de combinarlas, tiene una complejidad adicional. Tengo que estar trabajando con bases de datos, con distintas unidades de análisis y producir correlaciones entre esos resultados que este curso no ofrece como modalidad de trabajo. No es que es imposible, pero que en principio trabajemos con una base de datos que, que conjugue las distintas dimensiones y variables que yo quiero analizar a través de una sola unidad de análisis, una sola fila dentro de esa variable, ya sea cooperativa, ya sea trabajadores, ya sea eh, hogares, ya sea mujeres con actividades domésticas, ya sea una grilla de comunicación radial, bueno, lo que sea las filas, cada una de ellas está expresando como unidad de observación una unidad de análisis. Nosotros planteamos que
dentro de la introducción que definir un problema es poner bajo sospecha las características y o condiciones bajo las cuales se supone que ocurre o puede ocurrir un fenómeno, sea para confirmar o refutar lo conocido, siempre en un contexto temporoespacial. Entonces, la recomendación es que ahora cuando venga con la definición del trabajo práctico 2 y tengan que revisar el trabajo práctico 1, repiensen el problema y lo incorporen con esta lógica. ¿Cómo pongo bajo sospecha lo que se sabe, algo que se sabe o que se cree que se sabe, eh, o, que se, o que se ignora y por lo tanto abro una puerta de preguntas sobre un conjunto de aspectos conocidos del mundo, o de un fenómeno, de una disciplina, de un campo? Y que a partir de lo conocido me formulo un conjunto de preguntas apuntando a que la respuesta a esas preguntas puedan libremente, no va a ser libremente, pero podrían confirmar o refutar lo conocido. Quizás me interesa confirmar lo que se sabe y quizás me interesa refutar lo que se sabe, lo que he planteado como lo que se sabe. Bien, lo he planteado quizás para plantearme un enemigo teórico, metodológico, político o epistemológico y por lo tanto he dicho se sabe esto, pero yo dudo de esto que se sabe. ¿Bien? O se cree que esto es así y no estoy de acuerdo. O se cree que esto es así y bueno, voy a tratar de confirmar efectivamente esto es así bajo estas y otras condiciones. Si ya se sabe todo lo que se sabe, tendría que ir cambiando las condiciones. ¿Y qué condiciones cambian para que yo pueda formularme un problema de mejor naturaleza? Las contexto temporoespacial. ¿En qué condiciones, tiempo, en qué espacio estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Qué recorte del universo espacial o temporal estoy haciendo que aporta un valor agregado a algo que ya se conoce que ocurre en otros lugares y en otros tiempos y que quiero confirmar que ocurre en este tiempo y en este espacio que estoy estudiando? ¿Bien? O no, al contrario, que se sabe que ocurre y en ese tiempo, en ese espacio quiero mostrar que eso no está ocurriendo bajo las condiciones que conocidas o aceptadas o hasta aquí identificadas de que ocurre en determinados tiempos y en determinados espacios. Acá como último aspecto a mencionar, el espacio y el tiempo no son nombres propios, son algo más que nombres propios. No es el área de Gran Buenos Aires, no es la Argentina, no es Neuquén, no es Córdoba, no es, no sé, no es las áreas urbanas del país, las ciudades. El contexto temporoespacial ni es 2024, 2025 eh, o el año que tome, no son nombres propios solamente, sino que son conceptos. Concepto significa como unas categorías teóricas que delimitan los fenómenos que voy a estudiar. La crisis 2001 es la crisis, un contexto de crisis. El fenómeno 2023-2024 es un cambio de régimen político-económico. Eh, 2018-2019 es una crisis económica debido al endeudamiento. No sé, lo que quieramos poner como año no es un año, sino que son fenómenos que contextualizan mi objeto de estudio. Y el espacio lo mismo. Que yo estudie esto en la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que lo estudie en el conurbano, o no es lo mismo que estudie un cierto fenómeno en una ciudad industrial, o una ciudad agrícola, o en una ciudad minera. Por lo tanto, las condiciones contextuales, temporoespaciales, no son nombres propios, sino que son condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, demográficas, que tienen que ser caracterizadas, que corresponde caracterizarlos. Forma parte del marco en el cual voy a desarrollar el problema de investigación. La originalidad incluso de cierto problema, aunque haya sido planteado en otras ocasiones, va a estar dado por ese contexto temporoespacial. Y dar respuesta a un problema de investigación en ciencias sociales, ¿qué es? Bueno, finalmente es modelar, ajustar y aplicar un diseño de investigación planteado un problema. Es decir, dado un problema, dado un conjunto de supuestos sobre esos problemas, lo que me toca ahora es dar respuesta al problema y a esos supuestos, validar si esos supuestos se confirman, no, si el problema y su pregunta se aplica o no se aplica en el contexto que estoy estudiando. Bueno, ¿y cómo logro ese avance? Y bueno, a partir de un modelaje, de un diseño, de un modelo que me permite ajustar y va, me obliga a ajustar, a aplicar
una estructura de organización de información sobre un objeto investigado en función de poder generar inferencias válidas a partir de los resultados que se obtengan de esa intervención. Es decir, lo que voy a estar haciendo es una intervención sobre un objeto. Nada más que ese objeto en el marco de la investigación cuantitativa o esos fenómenos o ese objeto sobre el cual estoy estudiando, ese dominio de realidad sobre el cual estoy estudiando, está representado en el marco de las investigaciones cuantitativas en una base de datos, en una estructura de información que tiene detrás un diseño teórico-metodológico, que tiene variables independientes, variables dependientes, variables de contexto, variables de tiempo, tiene variables en columnas y tiene filas. Y en las filas tiene las unidades de observación. ¿A quién se les aplicó, a quién se registró atributos para cada una de esas variables? Y esos registros pueden ser personas, pueden ser escuelas, pueden ser organizaciones, pueden ser estados, pueden ser municipios, ¿bien? Pueden ser hogares. Son las filas. Y esas filas son las unidades de registro que se constituyen a partir de una definición que ponemos en el diseño en una unidad de análisis. Si yo de esos filtros quiero saber solo filtros de una base de datos de la encuesta permanente de hogares, los hogares monoparentales, y del Gran Buenos Aires, o del área metropolitana de Buenos Aires, estoy fijando una unidad de análisis que tiene que ver para un problema que todavía no me formulé, pero que habrá que asociar, que está vinculado a que mi unidad de análisis son los hogares monoparentales, en donde puede ocurrir que haya jefatura masculina o jefatura femenina. Y mi problema estaba asociado acerca de cuánto los hogares monoparentales, o cuánto el sexo del jefe de hogar en los hogares monoparentales está vinculado a tareas de cuidado. ¿Bien? Mi variable dependiente es cuidados y bueno, ahí en el marco de ese problema donde habrá cosas conocidas, delimitado eso en el tiempo de la crisis actual en el Gran Buenos Aires, me interesa saber si las mujeres tienen mayores tareas de cuidados que los varones en ese tipo de hogar en el actual contexto económico, político, social, cultural o demográfico del área de Buenos Aires. Eh, Esto implica, eh, eh, Price es quien introduce discusiones de esta naturaleza, un filósofo pragmático americano del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, retoma una taxonomía de Aristóteles, pero resulta la taxonomía que propone muy interesante para entender cómo piensa un investigador en ciencias sociales, un investigador científico, a la luz de estos esquemas que estoy proponiendo. ¿Cómo se formula una hipótesis? ¿O qué tipo, o cómo aborda las hipótesis, eh, cómo se formula y aborda las hipótesis un investigador científico? Y Peirce dice, bueno, no es el método deductivo, no usa el método deductivo para llevar adelante su trabajo de investigación a partir de una hipótesis. Si suponemos que todos los cisnes son blancos, y esa es la regla, la ley conocida, el método deductivo dice, si este es un cisne, y bueno, no tengo que verlo, deductivamente ya deduzco que es blanco, porque todos los cisnes son blancos. Y por lo tanto, la lógica deductiva o el método deductivo como modo de razonar no produce mayor conocimiento, no es el que genera hipótesis activas, prolíferas en la producción de inferencias nuevas acerca del mundo. Reproduce lo conocido. Mientras que el método de razonar inductivo, donde parte de que dado que hay un cisne A, B, C, D, no importa si el ejemplo es cisnes o en el campo de las ciencias sociales podría ser otros, eh, el método inductivo pasa a los resultados y dice esos cisnes son blancos, ¿sí? Son efectivamente blancos los cisnes que seleccioné, y por lo tanto saca una regla, una ley que dice los cisnes son blancos. Si dado que he comprobado que más de un cisne o conjunto de los cisnes reunidos tienen la misma atributo de blancura, generalizo esto a una ley en términos inductivas, que podría ser probabilística porque podrá aparecer algún cisne que no es blanco, pero en principio aparece la ley, la regla, el hallazgo, la inferencia a partir de este ejercicio. Pero Peirce dice, no, señores, no se confundan, esto no es de acá no sale nada nuevo. ¿Por qué?
Entendamos que además de ser filósofo, epistemólogo, fue el creador de la semiótica como campo disciplinario, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque cuando decimos que juntamos un cisne A, un cisne B, un cisne C, un Z, cómo lo juntamos? Y lo juntamos por sus atributos. ¿Y cuáles son sus atributos? Los atributos que ya conocemos. Están en los presupuestos de los cisnes ser blancos, o en la teoría de los cisnes, de quiénes son cisnes y quién no, ser blancos. Por lo tanto, no pude haber juntado un cisne negro, porque ya de una no habría sido cisne. Por lo tanto, junté cisnes que corroboran la hipótesis o los supuestos que están en la ley, que están al final. Viene a confirmar lo conocido, claro, porque parte de los supuestos conocidos. Y no entonces dice, pero acá no hay nada de conocimiento nuevo, no se violenta nada en el marco de la producción de un conocimiento alternativo. Se está reproduciendo el conocimiento existente. Pero en cambio la ciencia no avanzó así. La ciencia no avanzó. No podría haber avanzado el conocimiento si solo se hubiese manejado con el método deductivo o inductivo. Siempre hubiese sido la confirmación de lo conocido, de una u otra manera. Se haga implícito o no se hagan implícitos los supuestos. Dice, no, los científicos avanzan de otra manera y parten del resultado, de un resultado previo. Esta ave se parece a un cisne, o me dicen que es un cisne, o se la reconoce como cisne. Parten de un conocimiento dado, de un estado del arte donde dice, esta ave es un cisne, y donde se avanza sobre la ley, no se desconoce los supuestos. El método científico reconoce los supuestos, dice cuáles son los supuestos. Che, se sabe, se dice, se conoce, se ha estudiado que todos los cisnes son blancos. Bien, perfecto. El investigador, ¿qué hace? Se formula una pregunta, un problema. ¿Es efectivamente blanco este cisne? Este es el modo de razonar del pensamiento científico. Pone bajo sospecha lo conocido, ya sea el caso, ya sea la ley. ¿Es efectivamente blanco este cisne? Imagínense un científico que prueba de mil maneras todos los métodos posibles, hasta hace entrevistas a los cisnes, o los hace hacer grupos focales a los cisnes, para ver qué encubren, si encubren o no encubren. Y no logra mostrar que el cisne cambie de color, ni que esté escondido ningún otro color detrás de ese color blanco. Obviamente el científico tiene que aceptar lo conocido. ¿Y qué acepta? Y dice, y hasta ahora, con los métodos que tuve, con el dinero y el presupuesto disponible, con las técnicas disponibles por el campo científico, tecnológico y las condiciones de mi laboratorio de investigación, bueno, no pude confirmar otra cosa más que por ahora los cisnes parecen ser blancos, que la teoría se corrobora. ¿Bien? Entonces, pero ¿qué ocurre si ese científico, ese mismo científico, con más o menos presupuesto, con más o menos tiempo de investigación, muestra que bajo ciertas condiciones los cisnes no son blancos? ¡Wow! Tiene dos inferencias posibles. A esto llamamos inferencia. Imagínese el escenario, confirma un cambio de color, ¿qué infiere? Abran sus micrófonos y ensayen alguna respuesta. Están ahí, ¿no? A ver si estoy hablando solo. Hola, hola. No, Agustín, no, no está, no está. Bueno, yo como no los veo, ya se me fueron. Bueno, a ver, ensayen una respuesta. ¿Qué dice el científico? Bueno, los ayudo. No tiene una sola respuesta. Este es el problema. Hasta acá todo el mundo estaba todo muy tranquilo. El bicho era un cisne y todos los cisnes son blancos, pero este hombre viene y dice, che, las cosas no son como parecía que eran. Entonces, infiere. Tiene dos posibilidades. O dice, en realidad la ley no está bien, la ley tiene excepciones, bajo ciertas condiciones la teoría que conocemos acerca del color de los cisnes no funciona y explicita esas condiciones. O tiene otro problema.
sino él, el investigador que va a venir a refutar su teoría o a buscar refutar sus supuestos, es que este científico habrá usado efectivamente cisnes. ¿No será que usó bichos que tenían una particularidad distinta y que no son cisnes? Frente a lo cual se abren dos descubrimientos. Uno es, o que hay un nuevo tipo de bichos que se parecen a los cisnes pero no son, y otros que eventualmente los cisnes bajo ciertas condiciones pueden cambiar de color. ¡Wow! Nada de lo que hicimos hasta ahora podrá responder a esa pregunta si no aparece otro nuevo proceso de investigación. ¿Bien? Si no avanza un nuevo proceso de investigación. Fíjese que qué rico, qué interesante es la dinámica cuando uno pone bajo sospecha los supuestos conocidos o los hechos conocidos. Aparece la posibilidad de que emerjan nuevos hechos o nuevas teorías acerca de los hechos. Sin embargo, si son nuevos hechos o son nuevas teorías, no depende de la voluntad, la opinión, quizás sí de los supuestos, pero eventualmente estará abierto a que se genere un nuevo espiral de producción de conocimiento. En esta línea entra la decisión de medir. Tenemos que medir empíricamente, medir significa poner bajo correspondencia una teoría o un concepto explicativo y los atributos observables de un objeto a través de un lenguaje estándar. Poner bajo correspondencia un concepto y un conjunto de atributos observables a través de un lenguaje estándar, cuyas reglas de sintaxis permitan realizar operaciones lógico-matemáticas entre sus valores o categorías. Pensemos que si alguien es varón o es mujer, la medición del sexo, a través de una medición biológica del sexo, implica una definición teórica y después implica un modelo de atributos observables alrededor de esa definición teórica de qué es ser de un sexo. Si cambio los atributos del concepto, los atributos observables podrían ser otros y puedo, por lo tanto, tener mediciones distintas. Medir no es solamente ver atributos observables. Medir es asociar los atributos observables a una teoría, a un concepto. Y hacerlo a través de un lenguaje estándar cuyas reglas de sintaxis permiten realizar operaciones lógico-matemáticas. No tiene por qué ser solamente ser rico en función de cuánto, o ser pobre en función de los ingresos, que eso sería una medida métrica, intervalar, en términos donde yo mido cuán pobre o cuán rico es alguien de acuerdo a los ingresos per cápita del grupo familiar, y, y esa es una medición métrica, sino que puede ser ordinal. Si alguien está más o menos educado en términos de su escolarización, teorías que acota la educación a la escolaridad, eventualmente los atributos observables van a ser cuántos años estuvo de estudio. Y o en todo caso niveles, nivel primario, secundario, universitario. Y va a ser una variable ordinal. O podría ser un conjunto de factores que no son nominales, no son ordinales ni métricos, sino un nivel de medición de la variable de orden nominal. En este caso, ser varón o mujer, en el ejemplo. ¿Y por qué operaciones lógico-matemáticas? Y sí, en cualquier caso puedo tomar decisiones y decir, ser varón es distinto a ser mujer. Ser de universitario significa más años de escolaridad o más educación formal que tener primaria, en términos ordinales. Y en términos intervalares, tener tantos ingresos, hay una distancia con respecto de los ricos a los pobres de 3 veces sus ingresos de los pobres, o 500 pesos, o lo que fuese la distancia métrica que hay entre ser rico y pobre. ¿Bien? Entonces, medir es mucho más que lo que estamos pensando en el sentido común o en el sentido académico común, implica tener siempre presente que es la asociación entre un concepto, una teoría y atributos observables, dado lo que hace visible esa teoría, o lo que hace observable, posible de ser observable la teoría. No es al revés, no es lo que puedo observar y a partir de ahí construyo una teoría, sino que tengo una teoría
Aclaro este punto, lo dije en la primera clase, si yo puedo observar muchas cosas, la realidad es infinita en atributos observables, infinita, infinita, ¿bien? Afortunada y maravillosamente es infinita. Por lo tanto, si yo quiero ir y mirar la realidad a través de lo que observo, me voy a encontrar que la realidad es infinita, pero que yo soy el limitado porque no puedo ver todo lo que ocurre en ese mundo, porque mis sesgos de lectura o interpretación me hacen poner limitar mi capacidad de observación. Y si no lo tuviera, sería un problema para mi mente porque no podría clasificar tantas observaciones si no tengo detrás una teoría. Y aquí está. Es la teoría la que organiza los observables y no los observables lo que organiza la teoría. En este marco, yo tengo que evaluar qué tan buena o mala es una medición. Y lo hago por dos condiciones. Esto es muy propio de la investigación cuantitativa, así que quienes no saben mucho, viene bien que lo sepan y que no indaguen mucho más que lo que puedo decirles yo ahora, después que en todo caso profundicen, que la evaluación del nivel de bondad de ajuste de una medida, de la bondad, de la capacidad de que esa medida represente el mundo real, se evalúa a través de dos criterios. Uno es el validez y otro es de fiabilidad. El criterio de validez es que mi, mi concepto, medido como lo he medido, mide efectivamente el concepto que quiero medir. Es decir, que yo tengo seguridad que lo que estoy midiendo y, a través en un objeto observable, los atributos observables que estoy midiendo y los atributos que permite ver mi concepto, son efectivamente y pertenecen efectivamente al concepto, le son propios al concepto. Podría no haber validez teórica y yo podría decir, che, alguien es pobre porque no tiene ingresos, porque no puede comer, porque tiene carencias económicas, ese es mi concepto. Y digo, bueno, miren, gana menos de una canasta básica alimentaria. Ah, bueno, es pobre. No, porque esa persona come todos los días, porque la familia lo alimenta, porque el comedor lo alimenta, porque recibe... Bueno, si yo tuve una definición acerca de que pobre era aquel que no podía comer o no tenía acceso a alimentación, bueno, finalmente accede a la alimentación, por lo tanto, bajo esa definición teórica, no es pobre. La validez teórica del concepto se pierde a través de que mi observable, que fue indirectamente cuántos ingresos percibía, no se ajusta a la definición teórica que tengo del concepto. Por lo tanto, hay invalidez teórica. ¿Mm? Puede haber invalidez empírica, pero después nos metemos. Y la fiabilidad es que aquello que estoy midiendo, efectivamente lo mido y no es producto de que otros factores aleatorios o no aleatorios estén alterando la medición, o que en todo caso lo estén haciendo de manera constante y que mi medida sea fiable, que no se vea alterada porque efectivamente yo cambié el orden de las preguntas, lo formulé de una manera distinta, o dos personas que tenían la misma problemática en materia de ingresos, em, a- eh, 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 pero que acceden de forma distinta a, al- al, a comedores, o no, o dos personas que tienen los mismos ingresos, una me está dos personas pobres en materia del concepto que estoy midiendo, que es que efectivamente no puede acceder a alimentos, dos personas que no hayan podido acceder a alimentos, una me responda que es pobre, eh, mm, no considerando que ha ido a comedores, y otra considerando que ha ido a comedores. En tanto que si me dice que es pobre y ha ido a comedores y resuelve los problemas de alimentación, mi medida, la forma en que estoy midiendo, no es exactamente la misma. Estoy haciendo que haya poca fiabilidad en las respuestas, dado que una persona me contesta con determinadas características los atributos que estoy preguntando y otro de otra, por alguna percepción o autopercepción o valoración o lo que fuese. Entonces, ¿qué tanto la forma en que pregunto, el indicador que estoy usando es fiable para medir lo que quiero medir? No depende quizás de la validez, sino que depende de cuánto el contexto de medición o el instrumento de medición se comportan fielmente buscando medir lo que quiero medir. Bien, avanzo con esto para no hacerla más larga.
Esto implica que hay dos momentos. Hay un momento en donde avanzamos a una investigación hasta la base de datos. Ese es un primer proceso de investigación que es muy fructífero, pero que cuando tengo la base de datos estoy medio limitado. Cuando ya tengo un diseño, ya ahora lo que puedo hacer es empezar a trabajar sobre el diseño y hacer manipulaciones sobre las variables, pero no, o transformaciones de las variables, pero ya no me da el tiempo, no me dan los recursos para empezar de nuevo. Por mucho que pueda ser necesario empezar de nuevo y hacer preguntas que no hice y que eso me dé cuenta al final de este proceso y bueno, ya no puedo volver atrás. Así que trato de usar y aprovechar la base de datos que tengo y de buscar variables proxies o de hacer construcción de índices o transformaciones que me permitan acercarme a inferencias, que es el resultado que quiero saber si es efectivamente todos los cisnes son blancos o no, o si ese bicho era un cisne o no. Eh, y tengo que partir de las hipótesis teóricas a las empíricas. Esto implica definir preguntas de investigación y las hipótesis de trabajo, que es lo que estamos planteando, establecer las relaciones esperables entre las dimensiones y las variables. Yo de ahí le hemos propuesto que hagan proposiciones empíricas observables, ¿bien? Que transformen esas definiciones teóricas en proposiciones que permitan ser analizadas ob- ob- objetivamente a través de la base de datos que disponen, a través de los indicadores que tienen en esas bases de datos. Quizás haya que ahí seleccionar, ajustar y elaborar los indicadores o construir índices para justamente mejorar esa medición, hacerla más válida y fiable acerca de las hipótesis que estoy trabajando. Y en este contexto hay que delimitar las unidades de análisis y de observación y tener cuidado en no estar equivocándome en esos recortes de unidades de análisis porque pueden estar sesgando las respuestas a ser infiable, poco fiable o poco válido mi hipótesis de trabajo, mis conceptos con los cuales estoy trabajando, producto de esas circunstancias. Bien, y para ir cerrando, entonces, lo que tengo es que en un modelo de análisis voy a tener tres tipos de variables en un diseño, en una base de datos. Una son las variables explicativas. En el marco de una hipótesis, yo voy a tener variables que explican o son explicadas entre ellas. Mi hipótesis organiza relaciones causales de alguna manera y unas son supuestos de otras, presupuestos para las otras, unas son antecedentes y otras son consecuentes, unas son independientes, otras son dependientes de esas independientes. Eh, Esas son las variables explicativas, que son tanto las explicativas propiamente dichas como las explicadas. Después tengo variables controladas. Voy a buscar variables que quiero introducir en mis modelos de análisis porque los quiero controlar, porque entiendo que no son importantes para mi hipótesis, pero que puede ocurrir que su introducción en mi modelo haga poco fiable los resultados. Es decir, que producto de factores que no estoy considerando en mi hipótesis, estén interviniendo sobre la relación en mi hipótesis, sobre las variables que están en mi hipótesis, las variables explicativas, porque estén afectándolas por factores que no son estructurales, que son aleatorios y que están alterando mis resultados y por lo tanto mi inferencia. A esos llamamos factores perturbadores que los tengo que incorporar a los modelos o suponer que son, como dice la tercera dimensión, variables aleatorias, que efectivamente no las voy a tener que ignorar o las voy a buscar aleatorizar o vaya a saber qué, pero las voy a considerar que no influyen, que no afectan, o por lo menos las tengo que ignorar en tanto de que quizás sean factores que son perturbadores o explicativos, pero que finalmente tengo que aceptar que como no los mido, no los he podido medir, no están en mi base, no los puedo considerar, no los puedo incorporar como factores perturbadores potenciales. Por lo tanto, los tengo que asumir aleatorios. Y están ahí, pero bueno, no puedo decir mucho más que no sé. Quizás son muy importantes, pero no lo sé. Quizás son poco importantes, pero no lo sé. ¿Bien? De ahí que, teniendo en cuenta estructuras y modelos Perdón, Agustín, una sí, pregunta con eso de los factores perturbadores. En el ejemplo que dabas antes de la pobreza y el acceso a la comida, por ejemplo. Si uno define pobreza como que no puedes acceder al alimento y medís dos poblaciones supuestamente similares, pero que una tiene, no sé, políticas públicas de
comedores accesibles, ese sería un factor perturbador, como algo que vos no estabas midiendo, pero que influye mucho en tu investigación, ¿o nada que ver? Sí, sí, Ah, claro, porque en bien, realidad lo que va a explicar la diferencia de pobreza es la política. claro, ¿Bien? claro, bien. Bien. Entonces la Sí, sí, política se introduce como un factor perturbador que tengo que incorporar al modelo como variable quizás explicativo. ¿Bien? claro, perfecto. ¿Bien? Eh, entonces, dependiendo del nivel de medición que yo tenga de las variables, la estadística ofrece distintas opciones. El tipo, depende de dos factores, tanto del nivel de medición de las variables que están en mi base de datos, como del tipo de hipótesis que yo estoy planteándome. Si yo tengo, si tengo variables de medida tendencia central y dispersión, hago uso estadística descriptiva, son las métricas intervalares. Ahí la estadística descriptiva va muy bien, pero sirve para describir y usando medias o modas o frecuencias, me permite describir una población, o dos poblaciones, o un fenómeno, pero no obtengo mucho más que descripción, que caracterización de esa población. Digo, ¿qué características tiene? Mi pregunta fue apenas, eh, ¿era más de acá o más de allá? ¿Era más baja o más alta? ¿Era más pesada o más liviana? ¿Era más pobre o más rica? No estoy deseando nada más que describir la población. Eso no quiere decir que no sea un problema de investigación saberlo y que eventualmente sobre esto no formule una hipótesis. Sí, pero solo con esa estadística descriptiva me es suficiente. En cambio, cuando empiezo a tener variables correlacionadas, cuando mis hipótesis trabajan sobre variables de asociación, de relación entre ellas, las tablas de contingencia y el nivel de medición de las variables es ordinal o nominal, no métrico. Las tablas de contingencia que estábamos viendo ayer y las diferencias porcentuales aparecen como medidas estadísticas que nos ayudan a describir esas relaciones. En principio, a describir la composición de las poblaciones que suponemos relacionadas. Y ahí entra a jugar, que están correlacionadas. Hasta acá no sabemos la asociación, es decir, no sabemos si hay dependencia de una u otra. La dependencia de una u otra va a devenir también de un modelo teórico que diga en nuestra hipótesis quién es explicativo y quién es explicado, o qué es explicativo y qué es explicado. Pero ahí las tablas de contingencia y los análisis porcentuales nos permiten identificar diferencias, relaciones, correlaciones, incluso construir perfiles o segmentos de población, clasificar a la población. El análisis de asociación ya entra con mucha más fuerza a evaluar la fuerza de las relaciones entre las variables. Y esto lo vimos en los coeficientes de asociación. Esos coeficientes ya nos dan una idea de cuánto correlaciona. Y tanto para variables métricas como para variables intervalares, perdón, ordinales o nominales, hay distintos tipos de coeficientes de asociación. El coeficiente de correlación de Pearson para variables métricas, el de Spearman para ordinales, el gamma para ordinales y el phi o el Kramer para nominales. Utilizar los coeficientes adecuados para cada uno del tipo de problemas parece como un fenómeno, como un desafío metodológico fuertemente muy importante. No puede usar un coeficiente para algo, para una hipótesis que no es del tipo que quiero ajustar, porque voy a tener un sesgo de interpretación que no va a estar dado por los resultados estadísticos, sino en términos del modelo, del diseño que propuse, sino por el modelo de análisis. Le estoy aplicando un coeficiente que no ajusta a las hipótesis subyacentes que están detrás de ese coeficiente. Tengo que tener cierto entrenamiento, no es muchas las variaciones, pero entrenamiento de que debo usar el coeficiente que mejor ajusta a el modelo analítico que está detrás de la hipótesis que estoy probando. Y finalmente las técnicas de análisis multivariado, que van para análisis de modelos Lázaro para variables cualitativas llamadas nominales o ordinales, o los modelos regresiones o factoriales o clúster, y los modelos de regresiones, que son los que vamos a ver, nos permiten fundamentalmente trabajar sobre modelos causales, explicativos, acerca de una variable dependiente en un contexto en donde muchos factores pueden estar interviniendo, muchos de ellos perturbadores, otros explicativos, y quiero empezar a deslindar cuál es cuál y en todo caso a probar una hipótesis causal más robusta que la que me pudo dar un modelo Lázaro o un modelo de tabla de contingencia. Bien.